abras el cielo para nosotros, Señor, para alabar tus grandes maravillas. Hoy con tu palabra, Señor, permite que pueda ser compartida a aquellos que están entendidos, Señor, y a aquellos que nos escuchen, Señor, para que pueda haber vida en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que tus maravillas puedan ser vistas por todos aquellos que anhelan tener vida en sus corazones y en sus espíritus, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación.
Eres hermoso, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos gozamos juntamente contigo, Jesús. Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 en tu nombre reunidos, Señor, ahí estás tú, Señor. Gózate con nosotros, Señor. Recréanos, Señor, en tu presencia. Recréanos, Señor. En tu presencia hay multitud de gozo, Jesús. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Danos vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Me perdonaste.
presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Salmo 89, versículos del 20 al 27. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Señor Jesús, Señor, tú eres el ungido de Dios, Señor. Señor Jesús, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo, Señor Jesús. Tú eres el Hijo del Altísimo, Señor. El Padre te exaltó hasta lo sumo, Señor, y te puso como el más excelso de los reyes de toda la tierra, Señor. Señor Jesús, tú eres el primogénito de la creación de Dios, el primogénito de la resurrección, Señor. Te alabamos, Cristo. Te exaltamos, Señor, pues serán quebrantados delante de ti todos tus enemigos, y serán heridos todos los que te aborrecen, Señor. Y tú quebrantarás al hijo de iniquidad, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres nuestro Rey, Señor, exaltado hasta lo sumo, Señor. Señor Jesús, te alabamos, Señor. Contigo están la misericordia y la verdad, Señor. Contigo vinieron la misericordia y la verdad, Jesucristo. Señor, Padre, te damos gracias porque tú cumpliste tus promesas hechas a David, Señor. A David tu siervo, que su trono sería firme para siempre, Señor. Gracias te damos porque en Cristo se cumplen estas cosas, Señor, de que el trono de David sería firme para siempre, Señor. Pues Cristo es el Rey de toda la tierra, Señor. Exaltado eres hasta lo sumo, Cristo. Amén. Misericordia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Misericordia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La misericordia y la verdad vinieron por medio de Cristo.
Te amamos, Jesús, bendecimos tu nombre, Jesús. Anhelamos cantar de tus verdades, Señor, de quien tú eres, Señor. Tu iglesia te adora, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a quien tú eres, Jesús. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Cristo, toda la creación fue hecha por ti. Jesús, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Decimos tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Jesús, por la reunión de tu iglesia, Jesús. Señor Jesucristo, gracias por tu iglesia, Señor, porque en ella te complaces, Señor Jesús. En ella te alegras, Dios. Te amamos, Jesús. Gracias por tu cuerpo glorioso, Señor. Bendecimos tu iglesia, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir tu mensaje, Señor, para recibir la buena noticia, Señor, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor. Prepáranos, Jesús, por medio de tu espíritu. Intensifica tu espíritu por medio de tu palabra, Señor, en nosotros. Te rogamos, Señor, que nos hagas sensibles a la voz de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz con claridad, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos, bienvenidos. Padre, pues en el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo, Señor, de
de exponer tu palabra, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú hallaste a tu siervo David y lo ungiste con tu santa unción. Rogamos que tú nos unjas hoy con tu precioso Espíritu Santo. Señor, pedimos la llenura de tu Espíritu en esta reunión. Señor, que todos los que estamos pues reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, desde nuestros hogares, Señor, podamos, Señor, recibir esta unción, Señor, la frescura de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú eres el primogénito, Señor, y el más excelso de los reyes sobre la tierra. Tú eres el Rey, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Rey. Señor, y rogamos que tú reines, Señor, en esta reunión, que tú reines sobre nuestras vidas y reines sobre nuestras familias. Señor, que podamos ser hallados por ti, Señor, que tú encuentres a tu remanente, Señor, en esta tierra, a tu iglesia, Señor, donde tú puedas derramar tu Espíritu Santo. Rogamos tu llenura, Señor, y rogamos que tú gobiernes en este tiempo donde la exposición de tus palabras, Señor, nos alumbrará. Bendecimos tu nombre. Gobierna en este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pues nuevamente bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11, que son los que estamos estudiando. Y hemos hablado cómo este pequeño cuerno se engrandeció contra el ejército del cielo, y entendemos que el ejército del cielo es el pueblo de Dios desde todos los tiempos. Desde todos los tiempos hasta el día de hoy, el ejército del cielo somos nosotros los creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo. Y este cuerno pequeño, dice la Escritura, que se engrandeció contra el ejército del cielo, pero también contra el príncipe de los ejércitos celestiales, es decir, contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor Jesucristo. Y también hemos visto cómo este pequeño cuerno se engrandeció contra el santuario y fue echado por tierra. Y bueno, hemos hablado de esto, cómo en el santuario de Dios, pues este personaje pues usurpó con arrogancia, con altivez, ¿sí? Estas delicadezas de Dios, que son la delicia de Dios, el placer de Dios, entendiendo que la delicadeza de Dios pues somos nosotros, el pueblo santo de Dios. También es la casa de Dios, ¿sí? Y es la ciudad santa de Dios, y también los utensilios para uso honroso de parte de Dios. Y hemos visto cómo en la historia tanto Nabucodonosor como también Antíoco Epifanes fueron personajes que usurparon estas delicadezas de Dios. Y más o menos por allí nos quedamos, porque este hombre, Antíoco Epifanes, llegó a Jerusalén con un gran ejército y comenzó a saquear el santuario de Dios. Y nos dice aquí Daniel capítulo 8, versículo 11, que el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿Por qué razón? Porque este hombre, vimos cómo tomó el arca, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelabro, los utensilios de uso precioso para ministrar a Dios, los saqueó y se los llevó a su país, así como Nabucodonosor muchos años antes había realizado exactamente lo mismo. Y bueno, más o menos eso fue lo último que vimos, y vamos a continuar con lo que pues vamos a ver el día de hoy. Entonces vimos cómo este Antíoco Epifanes sacrificó algunos cerdos, ¿sí? Y otros animales que son impuros para el pueblo de Dios. Entonces este hombre pues tomó de esa carne de los cerdos, hizo caldo, y con ese caldo pues los derramó sobre los vasos santos dedicados al servicio santo de Dios. Y vimos cómo nosotros, tú y yo, también somos utensilios que Dios utiliza para ministrarle a Él. Nos dice 2 de Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vimos cómo nosotros somos esos vasos de barro que contienen un tesoro precioso. Este tesoro es la misma presencia del Señor Jesucristo. Pero este hombre Antíoco Epifanes derramó caldo de cerdo sobre esos vasos que contienen un tesoro.
Y podemos ver, hermanos, amados, que nosotros también podemos ser degradados en nuestra vida espiritual por contener caldo de cerdo, en lugar de contener este precioso tesoro que es Jesucristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20, también dice lo siguiente: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dice la Escritura. Así que nosotros hemos sido tomados por Dios como vasos de uso honroso para contener un precioso tesoro que es Jesucristo, pero también podemos ser vasos de uso honroso o de usos viles, dice la Escritura. Y esto cada quien lo decide. Dios nos ha escogido para ser vasos de uso honroso y no para usos viles, para contener un precioso tesoro que es la vida divina dentro de nosotros mismos, Cristo mismo vertido en nosotros, depositado en nosotros, Cristo mismo suministrándose dentro de nosotros, ¿sí? O podemos ser vasos en los cuales se derrame caldo de cerdo. Para eso no fuimos creados por parte de Dios. Y bueno, eso lo vimos por último. Así que esto fue parte de la profanación de Antíoco Epifanes contra los utensilios de uso honroso, contra los utensilios que eran parte de la delicadeza, de las delicadezas de Dios, de las delicias de Dios, de lo que le produce placer a Dios. Tú y yo también provocamos esto en Dios, somos sus delicias, somos su delicadeza, somos lo que le provocamos placer también a Dios. Pero vemos que Antíoco Epifanes profanó estos utensilios para usos sagrados para Dios. Y bueno, esto fue lo que hizo este hombre. Aparte de esto, este hombre, Antíoco Epifanes, prohibió la circuncisión a los niños judíos. Recordemos que fue parte de lo que Dios le habló a Abraham y después a Moisés, que todo niño al 8º día tenía que ser circuncidado. Bueno, este hombre, Antíoco Epifanes, prohibió la circuncisión en los niños y este hombre quiso cambiar la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Esto nos revela también el orgullo que existió en este hombre, Antíoco Epifanes. Él dijo, basta ya con esta ley de ustedes judíos. Ya no quiero que circunciden a nadie más, ya no quiero que sigan con esta práctica de su ley, de sus mandamientos, y quiero cambiar esto completamente. Esto nos revela también el orgullo que existía en este hombre, Antíoco Epifanes. Hubo personas en el pueblo de Dios, gente valiente en ese tiempo, ¿sí? que se negaron a obedecer esta nueva ley de Antíoco Epifanes. Pero aquellos que desobedecían esta ley, la orden del rey era la siguiente: eran condenados a muerte. Así que si alguna persona, algún matrimonio tenían un hijo y al 8º día tenían que circuncidarlo, había una ley por parte de Antíoco Epifanes que prohibía la obediencia a esa ley, a ese mandato de parte de Dios, y la condena era la muerte. Si algún israelita era sorprendido circuncidando a alguno de sus hijos varones, eran condenados a la muerte. Bueno, esta orden de Antíoco Epifanes fue enviada por escrito en todo su reino. En cada rincón de su reino fue enviada esta nueva ley, esta nueva disposición. Además, este hombre, este rey Antíoco Epifanes, nombró inspectores, ¿de acuerdo? Para que, sobre todo el pueblo, para que todos, completamente todos, obedecieran los mandatos de este rey Antíoco Epifanes. Así que él dio esta orden en toda Judea para que se obedeciera la nueva ley. Renuncien a sus leyes, renuncien a sus mandatos. Ahora está esta nueva disposición. Muchos judíos traicionaron la ley de Dios. Lo que Dios les mandó, lo que Dios les pidió que obedecieran, muchos judíos traicionaron la ley de Dios
y acudieron a cumplir todos los mandatos ahora establecidos por Antíoco Epifanes. Y de esta manera podemos ver cómo se estaba cumpliendo esto que hemos leído en Daniel capítulo 8, versículo 10. El cuerno, este pequeño cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Con esta nueva disposición de Antíoco Epifanes de prohibir, por ejemplo, la circuncisión, era un mandato de parte de Dios en aquellos tiempos. Bueno, nos damos cuenta cómo muchos judíos traicionaron su propia ley, los propios mandatos que Dios había establecido para ellos, y ellos cumplieron ya no la ley de Moisés, la ley de Dios, sino ahora estaban sometiéndose a una nueva ley. Esta ley era la de Antíoco Epifanes. Renuncien a sus principios, renuncien a sus creencias. Qué tremendo es esto, amados hermanos, porque déjenme decirles que nosotros no estamos lejos del establecimiento de muchas leyes que se van a oponer a nuestra fe. Y tal vez muchos de nosotros, al negarnos a este tipo de leyes que se van a establecer no solamente en una nación, sino van a estar en todos los rincones de la tierra, tú y yo seamos perseguidos. Y muchos, desafortunadamente, de los cristianos apostatarán de su fe en Dios por las nuevas disposiciones que en el mundo entero se establecerán. Ese fue el caso que estaba viviendo el pueblo de Dios en estos tiempos de Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes solamente es un prototipo, es una prefigura de lo que va a suceder, del personaje que se va a manifestar al final de los tiempos. Entonces muchos judíos renunciaron a la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Y entonces muchos del pueblo de Dios abandonaron el santo pacto que Dios había establecido con ellos y se alinearon con la disposición de Antíoco Epifanes. Bueno, obligaron a los israelitas, a verdaderos israelitas que seguían a Dios, aún en ese tiempo, a esconderse en refugios, porque la persecución era brutal por parte de este gobierno de Antíoco Epifanes. Hubo un mes, el día 15 del mes Quisleu, que para nosotros es más o menos por noviembre, donde este rey, en ese mes de Quisleu, ¿sí? Este rey Antíoco Epifanes cometió un horrible sacrilegio, Este rey construyó un altar pagano, escuchen bien esto, encima del altar del holocausto. Y si recordamos el altar del holocausto, pues era el lugar donde se tenían que presentar las ofrendas que Dios le había pedido a su pueblo. Había pues aquellos sacrificios diarios, aquellos sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, los holocaustos, en fin, Dios ordenaba que se presentaran constantes sacrificios delante de él. Y en este lugar, en el altar de bronce, en el altar del sacrificio que se encontraba en los atrios del tabernáculo que levantó Moisés, por ejemplo, hablando de ese lugar, pues este hombre levantó allí un altar pagano encima de ese altar del holocausto, donde se presentaban las ofrendas a Dios, los sacrificios a Dios. Además de esto, construyó altares en las demás ciudades de Judea. En todos los lugares de Judea levantó muchos altares. Bueno, el templo de Dios fue profanado en estos tiempos. Recuerden que ya para los tiempos de Antíoco Epifanes, pues ya estaba restaurado el templo que una vez fue construido por Salomón. Recordemos eso. Salomón construyó un templo, ¿sí?, majestuoso para el renombre y la gloria de Dios. Y después de que vino pues Nabucodonosor y quemó la casa de Dios y destruyó los muros de Jerusalén y se llevó los utensilios de uso honroso del templo de Dios a sus templos paganos, y también se llevó a mucha gente cautiva. Recuerden ese tiempo de gracia del que hemos hablado ya también anteriormente, cómo vino Ciro, ¿sí?, y permitió que
los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo, ¿sí? Esto fue una labor y una obra que también realizó, si recuerdan, Zorobabel. Encontramos de él allí en Esdras, en Zacarías, en Ageo, de este hombre llamado Zorobabel, junto con Josué, que era el sumo sacerdote, y se pudo reconstruir lo que se conoce también como el templo de Zorobabel, o sea que estuvo a cargo de él. Bueno, ese templo fue el que fue usurpado por este hombre Antíoco Epifanes. Este templo fue profanado con una imagen de Júpiter que fue colocada pues también en el lugar santísimo. Y bueno, Júpiter, les he comentado que también es Zeus, o sea, es el mismo personaje, nada más que Júpiter es dentro de la mitología romana, mientras que Zeus es dentro de la mitología griega, pero estamos hablando del mismo personaje. Bueno, esto que hizo Antíoco Epifanes de colocar también en el templo de Dios, en el lugar santo de Dios, colocar esta imagen de Júpiter o de este Zeus, que es el mismo, fue el horrible sacrilegio. Es aquello que Jesucristo habló en Mateo 24, versículo 15, de la abominación desoladora. Eso fue, vamos a leer rápidamente ahí, Mateo capítulo 24, versículo 15. Esto fue algo que ya pues realizó anteriormente este personaje Antíoco Epifanes, pero esto se repetirá también en un futuro. Dice Mateo 24, versículo 15, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, por tanto, cuando vean en el lugar santo, ¿sí?, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesucristo en este versículo de Mateo capítulo 24, versículo 15, está haciendo referencia a algunos pasajes de los que Daniel también profetizó. Por ejemplo, Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12, versículo 11, donde también se habla de esta abominación desoladora. Y lógicamente este versículo también que estamos viendo aquí en Daniel capítulo 8, pues versículo 11 y también en el versículo 12, porque aquí se dice que el lugar de su santuario fue echado en tierra. Daniel 8, versículo 11. Entonces, ¿de qué manera fue echado en tierra? Pues al ser profanado también de esta manera. No solamente al colocar un altar pagano encima del altar del holocausto, sino también en el lugar santísimo colocar este ídolo, esta abominable sacrilegio, ¿de acuerdo? La abominación desoladora. Y Jesucristo lo dijo aquí. Entonces, es interesante que veamos esto, amados hermanos, porque Jesucristo está hablando de un hecho que va a suceder en un futuro, pero fue un evento que ya sucedió también anteriormente. Si vamos a un pasaje en Eclesiastés capítulo 1, vamos a entender algunas cosas, porque hay cosas que la historia nos revela que ya sucedieron, pero que van a volver a suceder. Y nos dice Eclesiastés capítulo 1, rápidamente vamos allí para encontrar este versículo. El versículo 9 y el versículo 10 dicen lo siguiente, y fíjense qué interesantes son estos versículos. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice aquí, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y luego el versículo 10 dice, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos, que nos han precedido, dice la Escritura. Entonces, podemos ver que muchos acontecimientos que han sucedido en la historia se han repetido y se volverán a repetir. Entonces, esto de la abominación desoladora, que ya tuvo un cumplimiento en la historia a través de Antíoco Epifanes en el lugar santo, colocando una imagen de Júpiter o de Zeus, es algo que ya sucedió y que va a volver a suceder en un futuro. Y esto
lo podemos ver en muchos pasajes de la Escritura. Aún lo que hemos hablado de Nabucodonosor, insisto en esto, perdonen que sea muy repetitivo, pero es muy importante que lo tengamos claro, cómo Nabucodonosor entró en el templo de Dios, se llevó los utensilios de uso honroso para el servicio de Dios a sus templos paganos, cómo se llevó cautivas a mucha gente del pueblo santo de Dios, cómo destruyó la casa de Dios, los muros de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y eso después, en estos mismos tiempos de Antíoco Epifanes, volvió a suceder. Entonces, lo que ya pasó, lo que ya fue, es lo mismo que será, nos dice Eclesiastés. Esto es interesante que lo podamos ver, porque como muchas cosas ya han sucedido en la Escritura, así sucederán en un futuro también. Bueno, entonces vemos esto. Este hombre, Antíoco Epifanes, ofreció cerdos en el altar y levantó en el lugar del altar del sacrificio un altar para un ídolo pagano. Allí colocó un ídolo de Zeus, pero también podemos ver que profanó completamente el santuario de Dios y logró también que pudieran ser, que cesaran las ofrendas de Dios. Esto fue algo que él pudo provocar, que aún las ofrendas de Dios pudieran detenerse, y esto también sucederá en un futuro. Bueno, este gobernante, Antíoco Epifanes, que asimismo, ya vimos anteriormente, se autonombró, él se puso a sí mismo Theos Epifanes, que significa Dios manifiesto o Dios manifestado, edificó un altar encima del gran altar sobre él con una autoridad, y pues él provocó que se detuvieran las ofrendas que se tenían que quemar diariamente en ese lugar. En esta ocasión, de lo que estamos hablando, en el mes de Quisleu, donde él llegó y colocó ese ídolo en el altar, y aparte un altar en el lugar del holocausto. Bueno, él sacrificó, como ya hemos visto anteriormente, un cerdo, y el caldo de ese cerdo pues lo derramó sobre los vasos santos de Dios, y también mandó salpicar todo el templo de Dios, todo el templo de Dios. Esto también está muy fuerte, amados hermanos, porque no solamente tú y yo como vasos de uso honrosos podemos ser llenos de caldo de cerdo, sino aún el templo de Dios. Este hombre mandó salpicar, ¿sí?, todo el templo de Dios. Todo el templo de Dios fue contaminado a un grado máximo al mandar rociar este hombre, ¿sí?, todo el templo de Dios con caldo de cerdo. Y la iglesia tiene que guardarse en estos tiempos, amados hermanos, de no estar salpicando de caldo de cerdo por todos lados. O sea, ¿qué entendemos por el caldo de cerdo? Por aquellas cosas que son inmundas, que son pecaminosas, que son pecados delante de Dios, y que nosotros al llevarlos a la práctica podemos salpicar a todo el pueblo de Dios, toda la casa de Dios, el templo santo de Dios. Podemos salpicarlo con nuestra inmundicia, con nuestro pecado, con nuestra actitud, con nuestra manera vana de vivir. Cuando el pueblo de Dios se degrada y se contamina con el mundo, y luego traemos esas cosas del mundo a la casa de Dios, le salpicamos de caldo de cerdo. Lo salpicamos y contaminamos la casa de Dios a un grado máximo cuando nosotros nos contaminamos con caldo de cerdo, y este caldo de cerdo lo derramamos y lo esparcimos en la casa de Dios. Y mucho de esto, amados hermanos, sucede tristemente en la cristiandad. La mezcla entre la mundanalidad con las cosas santas de Dios es un salpicadero de caldo de cerdo. Y nosotros tenemos que ser celosos, amados hermanos, de la santidad de Dios. Y nosotros somos santos porque Él es santo. Y tenemos que apartarnos de muchas prácticas mundanas que solamente provocan un salpicadero de caldo de cerdo. Qué asqueroso. Pero así es la vida de muchos cristianos, salpicando por todos lados su caldo de cerdo, con sus palabras, con sus actitudes, con su manera tan liviana de vivir,
con su menosprecio al mandato de Dios, con sus prácticas pecaminosas, podemos darnos cuenta de esto, amados hermanos. Entonces, este hombre sacrificó este cerdo, mandó, no solamente profanó el altar del holocausto, sino también hizo caldito de cerdo. No para tomárselo, no para comérselo, sino para profanar los vasos santos de Dios y también el templo santo de Dios. Qué horrible fue este personaje, pero esto lo podemos ver aquí como una parte de la profanación de este hombre Antíoco Epifanes. Así que tú y yo, amado hermano, tenemos que guardarnos de no contaminarnos para no contaminar, ¿de acuerdo? Esto del caldo de cerdo podemos verlo pues en tantas partes de la Escritura, en el sentido, por ejemplo, de lo que Dios habló de la lepra, ¿no? Eso que vemos en Levítico, por ejemplo, tantas leyes en relación a los inmundos que tenían lepra. Tenían que ser apartados de la comunidad de Dios para no contaminar precisamente al pueblo de Dios. Entonces, de igual manera nosotros debemos de cuidarnos de no traer prácticas pecaminosas, prácticas del mundo a la casa de Dios para salpicarla con caldo de cerdo. A veces muchos pensamientos humanos, la mayoría de los pensamientos humanos es este derramamiento, este salpicadero de caldo de cerdo. Bueno, pero tú y yo tenemos que recordar que somos la casa de Dios, que nosotros somos utensilios de uso honroso y por supuesto no tenemos en nuestro interior pues este contenido que es caldo de cerdo. Bueno, entonces este hombre pues profanó de esta manera la casa de Dios. O sea, podemos ver el menosprecio hacia la casa de Dios, hacia los utensilios santos de Dios, hacia el pueblo de Dios, y había un menosprecio horrible de parte de este hombre. Y este hombre fue así. Entonces este hombre pues quemó las puertas del templo también, derribó las cámaras de los sacerdotes y más tarde dedicó precisamente este templo que fue restaurado por Zorobabel, se lo dedicó a su dios Zeus. Este dios pagano pues consagró la casa de Dios, la dedicó a este ídolo, a Zeus. Y bueno, eso es parte de la profanación contra las delicadezas de Dios por parte de Antíoco Epifanes. En las puertas de las casas en Jerusalén y en las calles de Jerusalén se ofrecían incienso a muchos otros dioses levantados por Antíoco Epifanes. Destrozaron, escuchen bien esto, destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraban. Este hombre también mandó a hacer esto, a quemar todo lo que tenía que ver con la literatura para Dios, todo completamente. Destrozaron y quemaron todos los libros de la ley que encontraron en Jerusalén, en toda Judea. Y si a alguna persona del pueblo de Dios lo encontraban con un libro de Dios, con alguna parte de la ley de Dios, y si alguna de estas personas no simpatizaban con la ley nueva de este Antíoco Epifanes, lo condenaban a la muerte porque era un decreto, una ley, un mandato, una orden de este rey. Entonces, si había personas todavía dentro del pueblo de Dios que simpatizaban con el libro de Dios, con la ley de Dios, con lo que Dios les había mandado, pues era bajo una condena de muerte. Ellos decían, pues yo necesito tener la dirección de Dios, contacto con Dios a través de la palabra de Dios, y si alguno era sorprendido con algún libro de Dios, pues eran condenados a la muerte. Todo esto estaban viviendo los tiempos de Antíoco Epifanes. Había una persecución aún y una ley que la sentencia era la muerte con todos aquellos que simpatizaran con la ley de Dios, que simpatizaran con la palabra de Dios, aquellos que fueran sorprendidos en sus habitaciones, en sus casas, en los lugares donde vivían,
si eran sorprendidos con alguna literatura que tuviera que ver con Dios, eran condenados a la muerte. Eran condenados a la muerte. Esto me hace pensar, amados hermanos, la gran libertad que tenemos en estos tiempos de poder leer la palabra con mucha libertad. Hay muchos lugares donde es difícil y también hay leyes y disposiciones que prohíben la literatura de la Escritura, pero nosotros vivimos en un lugar donde todavía podemos leer la palabra de Dios sin que nadie nos reprima en este sentido. Pero hubo un tiempo donde sí había una condena de muerte por aquellos que tuvieran contacto con Dios a través en este caso de la ley, en estos tiempos de Antíoco Epifanes. Bueno, entonces este fue un decreto de este Antíoco Epifanes. Esto nos revela, hermanos, el orgullo de este pequeño cuerno. O sea, a tal manera que él no quería encontrar absolutamente en ninguna casa, en ninguna habitación del pueblo de Dios, nada que tuviera que ver con Dios. No solamente profanó el santuario de Dios, ¿sí? No solamente profanó los utensilios de Dios, sino quería completamente eliminar y destruir toda la literatura que tuviera que ver con Dios. Absolutamente toda la literatura con Dios. Entonces aquí podemos ver el orgullo de este personaje, la altivez, la arrogancia. Por eso nos dice el versículo 10 y el versículo 11 de Daniel capítulo 8, que este pequeño cuerno se engrandeció, no solamente contra el pueblo de Dios, sino también contra Jesucristo, el príncipe de los príncipes, porque quería destruir completamente, quería quemar todo lo que pudiera hablar de Dios. Entonces vemos el gran orgullo, la arrogancia y la altivez de este personaje, Antíoco Epifanes. Así que este hombre, Antíoco Epifanes, utilizó la fuerza y este hombre procedía y mandaba a gente mes con mes contra los israelitas. En diversas ciudades mandaba a gente para que estuvieran controlando las ciudades del pueblo de Dios. El día 25 de cada mes ofrecían también sacrificios en el altar pagano ya levantado por Antíoco Epifanes, que estaba sobre el altar del holocausto. El altar del holocausto. Más adelante quiero hablar del altar del holocausto, amados hermanos, porque a la luz de la Biblia tiene una importancia muy relevante en la palabra de Dios, en los tiempos donde se tenían que presentar sacrificios diarios en este holocausto que fue profanado por Antíoco Epifanes. Bueno, de acuerdo con el decreto, la ley nueva de Antíoco Epifanes, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron a las mujeres. Las mujeres que no se sometían a la disposición, a la ley de Antíoco Epifanes, y se animaban a circuncidar a sus hijos según la ley que habían recibido de parte de Dios, pues las mataban. Era con el riesgo de sus propias vidas de circuncidar a sus hijos. Y no solamente morían las mujeres, sino aún, escuchen bien esto, colgaban a sus hijos, a sus bebés. Eso nos habla de esa crueldad que utilizó Antíoco Epifanes. No tenía misericordia. ¿Circuncidaste a tu hijo varón? Ok, entonces no solamente te voy a matar a ti, mamá, sino también a tu hijo, a tu bebé, a tu recién nacido, que lo puedes ver y te puede conmover, te puede enternecer tu bebé, pues también lo mandaba a matar este personaje siniestro llamado Antíoco Epifanes. No solamente mataba a la mamá y al niño, sino también a los familiares y todos aquellos que habían participado de este rito de la circuncisión. Los mataba completamente a todos. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios, las delicadezas de Dios que son el pueblo de Dios, fueron perseguidas y matadas, asesinadas por este cuerno pequeño, Antíoco Epifanes. Por el lado positivo podemos darnos cuenta, hermanos, que
aquí dice la Escritura que este pequeño cuerno echó en tierra, ¿sí?, y pisoteó a muchas estrellas y a muchos del ejército del cielo. Y esto que estoy diciendo, de que muchos aún murieron siendo fieles a algo que Dios les había mandado, la circuncisión, pues fueron arrojados por tierra y murieron por parte de Antíoco Epifanes, pero realmente fue gente que fue fiel a Dios aún en medio de esa persecución, y pues ellos recibirán una recompensa muy grande de parte de Dios por haber sido fieles a su Dios. Entonces podemos ver que también esto abarca cómo este cuerno pequeño echó por tierra al ejército del cielo. ¿Por qué? Porque mató a muchos de ellos. ¿De qué manera podemos interpretar esto de que echó, arrojó en el suelo y pisoteó a muchos del ejército del cielo? De dos maneras. Ya lo había mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a repetir. De dos maneras. La primera, echó por tierra y pisoteó a muchos del ejército del cielo cuando el ejército del cielo aceptó las leyes de este rey Antíoco Epifanes. ¿Por qué? Porque entonces provocó que ellos ya no fueran fieles a Dios, sino que siguieran las disposiciones de Antíoco Epifanes. Entonces este pequeño cuerno logró echar por tierra y pisotear al ejército del cielo. De esa manera es una. ¿Y cuál es la otra manera? Esta que les estoy hablando. Cuando el pueblo de Dios, arriesgando su propia vida, le fue fiel a Dios. Aunque este pequeño cuerno los echó por tierra y los mató, de todas maneras, este remanente de Dios será recompensado en un futuro por Dios mismo, porque fueron fieles a Dios a costa de su propia vida. Entonces vemos esto. Entonces hubo muchos israelitas, a pesar de estas disposiciones de Antíoco Epifanes, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse, por ejemplo, a comer alimentos impuros, porque también era algo que los obligaba este nuevo gobierno. Tenían que participar no solamente de sacrificar animales inmundos como los cerdos y contaminar con estos animales los utensilios sagrados de Dios, sino también eran obligados a comer alimentos impuros, ¿de acuerdo? Y esto nos remite, nos recuerda la actitud de Daniel en el capítulo 1 del versículo 8, donde nos dice Daniel 1:8 que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con el alimento que Nabucodonosor les ofrecía cada día. Entonces, al igual que Daniel, pues en estos tiempos tan austeros, tan oscuros, llenos de tinieblas, llenos de persecución, llenos de tribulación, llenos de angustia, en el gobierno de Antíoco Epifanes, hubo un remanente, amados hermanos. Hubo muchos del pueblo de Dios que tuvieron la fuerza, la valentía, tuvieron la confianza en su Dios, en nuestro Dios, para negarse a comer alimentos impuros que los hacía pues impuros delante de Dios. Y estos hombres fueron como Daniel también, que propusieron en su corazón no contaminarse. Estos hombres, este pequeño remanente en ese gobierno de Antíoco Epifanes, prefirieron morir antes que profanarse comiendo estos alimentos y violar los principios de parte de Dios. Y en efecto, amados hermanos, muchos por causa de la comida, por no comer lo que se les estaba ordenando, animales impuros, a causa de no llevar alimento a sus estómagos, ¿de acuerdo? Muchos del pueblo de Dios murieron por la comida. Por la comida muchos murieron, hermanos. Muchos del pueblo de Dios, por no comer alimentos que los hacían inmundos, muchos perdieron la vida. Y la comida, amados hermanos, no solamente nosotros nos alimentamos del alimento físico, sino también hay un alimento espiritual. Sabemos que Jesucristo es nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida, pero también hay un alimento que el mundo nos da. Y ese alimento nosotros podemos comerlo y podemos disfrutarlo y podemos llenarnos y podemos constituirnos de tanto alimento que nos ofrece el mundo. Y podemos llenarnos de esa comida.
Podemos satisfacernos de tanto alimento que el mundo ofrece. ¿Cuál es de lo que quieres comer? El mundo te ofrece un buffet para que te sirvas la cantidad de lo que tú quieras las veces que quieras. Así es el mundo. Hay un alimento que ofrece el mundo y otro alimento que que no se puede reemplazar por ningún otro alimento, que es Jesucristo. Y el mundo nos ofrece alimento y muchos de nosotros, amados hermanos, no evitamos el comer de esos alimentos. Y en estos tiempos de Antíoco Epifanes hubo mucha gente que perdió la vida por no comer lo que no tenía que comer, lo que los hacía inmundos, lo que los hacía impuros delante de Dios. Mucho alimento del mundo, hermano, te hace impuro, te constituye en alguien inmundo. Y ahorita nosotros podemos decidir morir a eso para no contaminarnos para nuestro Dios, no contaminarnos. Pero en estos tiempos, amados hermanos, de Antíoco Epifanes, a muchos hijos de Dios les costó la vida el restringirse de un alimento que los hacía impuros y los hacía inmundos. Entonces, qué tremendo, amados hermanos. Tú y yo, ¿de qué tenemos que quitar de nuestra dieta que el mundo nos está ofreciendo? Esto pasó en aquellos tiempos. Muchos prefirieron morir antes que contaminarse con lo que se les ofrecía. Y sí, muchos murieron. Estos que murieron, amados hermanos, fue un remanente precioso para Dios en medio de tan terrible persecución y tribulación en el tiempo de Antíoco Epifanes. Dios podía ver cómo muchos de ellos no honraron a otros dioses, no se sometieron a las leyes de Antíoco Epifanes, no ofrecieron incienso a otros dioses, circuncidaban a sus hijos, seguían teniendo comunión con la ley de Dios, ¿sí?, con la palabra de Dios, seguían conservándose puros, y a muchos de ellos les provocó la muerte. Pero este precioso remanente fue precioso delante de Dios, fue un remanente precioso. Esto me hace pensar nuevamente en lo que ya hemos hablado en Daniel capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó prefirieron ser arrojados al horno de fuego ardiente 7 veces en lugar de doblegarse ante la imagen de Nabucodonosor para rendirle culto y adoración. Y estos hombres, nos dice ahí Daniel capítulo 3 versículo 28, que estos jovencitos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios, el Dios verdadero. Y a través de toda la historia, amados hermanos, este pequeño cuadro se ha cumplido. Mucha gente de la cual podemos leer sus biografías, y muchos que seguramente no sabemos, pero entregaron sus vidas por Cristo. Se negaron a los placeres de esta vida para agradar a su Señor, aún aunque estuviera de por medio su propia vida. Y este es un pequeño remanente hermoso que Dios ve. Y eso fue lo que sucedió en estos tiempos. Bueno, este pequeño remanente, amados hermanos, también como dice Apocalipsis 12:11, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este remanente, aún en el tiempo de Antíoco Epifanes, muchos, amados hermanos, muchos murieron como mártires a favor de Dios. Muchos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, en estos tiempos de Antíoco Epifanes, amados hermanos, fueron días verdaderamente terribles para Israel. Fueron tiempos de gran calamidad. Fue una tribulación en aquellos días. Y como le hemos leído en Eclesiastés, lo mismo que ya fue es lo mismo que será. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. Lo que ya se vivió en los tiempos de Antíoco Epifanes se volverán a repetir, pero mucho más, mucho más feo que en los tiempos de Antíoco Epifanes. Bueno, fíjense bien. Entonces hemos visto estos dos versículos, el 10 y el 11 de Daniel capítulo 8. El versículo 12, vamos a comenzar a hablar un poquito de este versículo 12, nos revela la razón
por la que sucedió todo esto que hemos leído en los versículos 11 y 12. O sea, el versículo 12, amados hermanos, nos revela el motivo por el cual sucedió lo que ya hemos hablado del versículo 10 y del versículo 11. Allí se nos describe por qué sucedió lo que hemos hablado del versículo 10 y 11. Entonces, insisto en esto, el versículo 12 nos revela, ¿sí?, nos da la razón por la cual sucedió todo lo que hemos visto anteriormente. Necesitamos recordar un poquito otra vez estos dos versículos, el 10 y el 11, a manera de resumen solamente, para introducirnos en el versículo 12, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el versículo 10 y 11 para cerrar a manera de resumen? Que el cuerno pequeño, nos dice el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, ¿por qué sucedió esto? El versículo 12 nos da la explicación y nos dice cuál fue el motivo por la que el cuerno pequeño pudo realizar esto contra el ejército del cielo para echarlo en tierra y pisotearlo. Bueno, y aquí en este versículo 10 aparece la palabra echar, o sea, ¿por qué fueron echados en tierra y pisoteados? Esta palabra echar es muy importante, hermanos, tiene un significado muy claro de lo que sucedió pues en los tiempos de Antíoco Epifanes y lo que va a suceder también en un futuro. La palabra echar, su raíz primitiva es caer, eso significa echar. O sea, este cuerno pequeño pudo provocar que cayera muchos del ejército de los cielos, provocó que cayeran muchos de ellos. Esta palabra, echar, también tiene otro significado y es el siguiente. Este cuerno pequeño pudo echar, es decir, hacer caer a muchos del ejército del cielo, hizo que muchos se perdieran, ¿sí?, que muchos se postraran, que muchos experimentaran una ruina, ¿sí?, que fueran humillados, que fueran asesinados, que fueran abatidos. Pero también esta palabra echar significa lo siguiente, aceptar. Fíjense bien, por un lado nos habla que esta palabra significa que muchos fueron humillados, experimentaron una ruina, ¿sí?, y aún muchos experimentaron la muerte. De eso nos refiere esta palabra echar, del versículo 10. Pero también significa aceptar, y también significa adherir, apartar, y también desertor. ¿Qué significa todo esto? Como ya dije anteriormente, muchos del pueblo de Israel aceptaron la religión de Antíoco Epifanes. No solamente aceptaron esta religión, sino también comenzaron a ofrecer ídolos a los dioses que levantó Antíoco Epifanes en toda Judea y profanaron el día de reposo. Y muchos judíos traicionaron la ley de Dios, negaron los principios espirituales de Dios y se sometieron a la disposición, a las órdenes que les estableció Antíoco Epifanes. Es decir, que ellos entonces aceptaron, se pudieron quedar adheridos, se apartaron de Dios para aceptar lo que Antíoco les decía y muchos fueron desertores. La palabra desertar también significa apostatar. Es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Entonces este cuerno pequeño pudo llevar a cabo esto. Echó a muchas estrellas del cielo, echó a muchos del ejército del cielo. Es decir, los hizo caer, los hizo desertar, digámoslo de esta manera, desertar de la fe que tenían en Dios. A muchos mató y seguramente a los que mató se negaron a aceptar las nuevas leyes de este gobernante Antíoco Epifanes y no se pegaron a Antíoco Epifanes, no aceptaron sus leyes, no se apartaron de los caminos de Dios, pero muchos sí. Muchos se pegaron a Antíoco Epifanes. Entonces muchos israelitas aceptaron la religión de este rey. También esta palabra echar del versículo 10, o sea, este cuerno pequeño pudo echar en tierra a muchos y pisotearlos, también significa arrojar
decaer, derrumbar y derramar y desmayar. O sea, pudo hacer estragos este pequeño cuerno. Pudo hacer muchas cosas en contra del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces muchos murieron, pero otros se unieron a Antíoco Epifanes. Muchos fueron mártires, pero otros fueron apóstatas. Muchos prefirieron morir y ser humillados que aceptar y adherirse y apartarse de Dios. Y prefirieron esto que apartarse de Dios. Bueno, además de esto, el cuerno pequeño, nos dice el versículo 11, ¿sí?, que fue quitado el continuo sacrificio, ¿de acuerdo? El continuo sacrificio fue quitado y el lugar del santuario fue echado por tierra. Aquí aparece otra vez la palabra echar. Entonces, no solamente fue quitado el continuo sacrificio, sino también el lugar del santuario fue echado por tierra. Y también el versículo 12 nos dice que le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, el versículo 12, amados hermanos, nos da la explicación de todos estos acontecimientos. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Y rápidamente quiero leer este versículo y hablar algo muy breve para terminar en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El motivo de todo esto fue que el pueblo de Dios prevaricó contra Dios. La siguiente vez que nos veamos vamos a hablar de este versículo ya concretamente, porque aquí vemos que el pueblo de Dios prevaricó, es decir, pecó contra el pueblo, contra Dios. Y ese fue el motivo por el que Dios permitió todo lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios prevaricó, es decir, pecó contra Dios. Y esto lo veremos en detalle la siguiente vez que platiquemos. Vamos a orar. Padre, pues en el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, sabemos que tú estás también levantando un remanente que te busque y que te sirva. Y nosotros queremos ser esos vasos de uso honroso, queremos ser esos utensilios para ministrarte, Señor. Y queremos en el nombre de Jesús ser ese remanente, Señor, que atesora tus principios espirituales y los vive, Señor. En el nombre de Jesús oramos por tu preciosa iglesia para que sea guardada, para que ninguno apostate, para que ninguno se aparte, Señor, para que ninguno, Señor, para que ninguno se adhiera a este mundo, para que ninguno acepte los principios del mundo, para que ninguno sea un desertor de la verdad. Oh Señor, para que ninguno de tu pueblo caiga. Somos el ejército del cielo y que ninguno caiga, que ninguno sea echado por tierra y pisoteado. Bendecimos a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.